Muchas gracias. Tengan muy buenas tardes todos los que están conectados. Damos un agradecimiento a la Teleclínica, este espacio que se nos permite presentar a nuestros expertos y dar a conocer temas importantes de salud pública a todos los colegas a nivel nacional. Este día, pues, damos las gracias al doctor Luis Fuentes por este espacio de este día. Tenemos nuestros expertos, ¿verdad? Este día, permítanos, vamos a escuchar la ponencia del Código Latinoamericano y Caribeño contra el cáncer. Un saludo también de parte de nuestro director Ronald Pérez de Políticas y Gestión en Salud, también de nuestra jefa de la Unidad de Políticas y Programas Sanitarios, la doctora Maya Patricia Erazo, así como también todo el equipo de la coordinación de cáncer, doctora Chacón, doctor Villatoro. Este día pues tenemos a nuestros expertos, el doctor Leandro Rodríguez, nuestro oncólogo clínico. Él trabaja en el Hospital Nacional de la Mujer y en el Hospital Nacional Rosales. También tenemos el honor de contar con él como colaborador técnico médico especialista de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles del Componente Cáncer. Este día también tenemos dos invitados ya conocidos, el doctor Mariano Castro, oncólogo clínico del Hospital Nacional Rosales, y también a nuestra invitada, nuestro residente de primer año de oncología, la doctora Teresa Quijada. Este día, hablar del Código Latinoamericano y Caribeño contra el cáncer, es importante mencionar que son expertos en la materia y se convocaron también a personas de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe a través de la investigación de lo que es el IAC, ¿verdad? Que es parte de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud. Ellos hicieron una investigación basada en la mejor evidencia y nos proponen, ¿verdad?, a los profesionales, a las personas en general y a sus familiares tomar estas 17 recomendaciones para evitar el cáncer. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el caso clínico. Antes de empezar, buenas tardes. Como es rutina todo lo de cáncer, siempre vamos a iniciar con un caso nuestro del hospital. La OPS, cuando habla del Código Latinoamericano y Caribeño, invita, es una exhortación a cada uno de los países de la región a adecuar las recomendaciones según la realidad de cada país. Es muy probable que de región a región puedan haber incidencias muy diferentes. Tenemos la Agencia Nacional de Registro de Cáncer, la IARC, hace extrapolaciones basadas por regiones de las incidencias teóricas. Cada país tiene que tener su propio registro de cáncer en base a la población y basado en eso hacer todas sus políticas sanitarias para la prevención y el control de cada uno de los cánceres, que es lo que OMS nos incita a todos de hacer un plan de control de cáncer. Una revisión rápida de los puntos más relevantes del Código Latinoamericano, con un poquito de correlación y evidencia de qué se basaron para darlo. Vamos a ir alternando el doctor Castro y yo para ir viendo las 3-4 recomendaciones puntuales, un poquito de evidencia y ir adecuándolos a nuestra realidad pública. Comenzaríamos con la doctora. Nos va a contar un caso nuevo de cáncer de pulmón de nuestro hospital. Tengan todos muy buenas tardes. El día de ahora presentaremos el caso de un paciente diagnosticado en el Hospital Rosales. En el caso de él, un cáncer de pulmón. Es un paciente masculino, 63 años de edad, originario de Lourdes Colón, La Libertad. Él consultó en la primera ocasión en el año 2023. El motivo que lo llevó a consultar en ese momento fue el cansancio. Él refería una historia de 2 años de haber iniciado disnea de moderados a mínimos esfuerzos que se acompañaba también con tos. Inicialmente él la describía como seca, pero posteriormente se volvió productiva. Además de estos 2 síntomas, él negaba que durante todo este proceso de enfermedad se había presentado fiebre, hemoptisis,
y ortopnea. Debido a esta sintomatología, se consultaron más antecedentes del paciente. Dentro de los antecedentes médicos y quirúrgicos, el paciente solo refería que era hipertenso, diagnosticado desde hace 30 años y que estaba en tratamiento con irbesartán y amlodipina. También refería a procedimientos quirúrgicos como una litotripsia debido a un cálculo renal izquierdo hace 25 años y una resección de un adenoma de la glándula submandibular hace 3 años. Ambos procedimientos sin ninguna complicación. También dentro de los antecedentes personales, los más relevantes en este paciente y para este tipo de cáncer investigamos algunos hábitos como es el tabaquismo, lo cual él refería de que en ningún momento había fumado, pero que sí había estado en contacto con personas que sí lo habían realizado. En el caso de la madre del paciente, ella era fumadora activa y él refería que incluso consumía alrededor de una cajetilla al día. Además, por el oficio del paciente, también estaba expuesto a algunos químicos como el acrílico y el yeso. Dentro de los hallazgos al examen físico, la primera vez que se evaluó al paciente, un paciente crónicamente enfermo con facies pálidas, a la exploración física, especificándonos más en la parte de tórax, había una disminución de la expansión en el hemitórax derecho, también estaban disminuidas las vibraciones vocales y además se evidenciaba una matidez a partir del sexto espacio intercostal. Debido a todos estos hallazgos, fue necesario el realizar algunos estudios de gabinete y dentro de ellos el primero que se realizó fue una rayos X de tórax. En esta rayos X se evidencia una radioopacidad que abarca parte del lóbulo inferior y medio del pulmón derecho, que llamó la atención y fue necesario realizar un examen más específico, un examen de gabinete más específico para caracterizar el tamaño de la lesión. Debido a ello se realizó un TAC torácico en el cual se evidenció una lesión que abarcaba incluso gran parte del lóbulo inferior del pulmón derecho y que incluso esta afectaba parte de la región costal del mismo lado. Debido a todos estos hallazgos y para corroborar el diagnóstico fue necesario realizar un estudio histopatológico que se realizó en el 2023 a través de una biopsia transtorácica. El resultado del estudio histopatológico nos reportó un adenocarcinoma de probable origen primario del pulmón derecho. Ya con todos estos estudios realizados al paciente, se inició el manejo de este paciente. Inicialmente con manejo sistémico a través de quimioterapia, en la cual se comenzó en septiembre del 2023. En conjunto con la quimioterapia también se ofreció tratamiento de radioterapia, el cual el paciente completó en total 30 sesiones. Posterior a este primer ciclo de quimioterapia que completó, se evidenció en el año 2024, en junio, una progresión de la enfermedad, por lo cual se brindó un tratamiento con quimioterapia de segunda línea. El paciente finalizó la segunda línea de quimioterapia en diciembre del 2024. Continuó su evaluación en la consulta externa siempre de oncología, evidenciando una buena respuesta y como producto de toda esta intervención y debido a que se cuenta en ese momento con la posibilidad de realizar en este tipo de patología un testeo molecular, que es un examen específico para evidenciar la mutación
en el cáncer de pulmón, se realizó este testeo a través del envío de una muestra líquida, una biopsia líquida, una muestra de sangre, y en esta se determinó en febrero de 2025 una delección del exón 19 en el gen del receptor del factor epidérmico, por lo cual se decidió en este momento dar una terapia dirigida a este paciente con inhibidores de la tirosina quinasa. Y se inició en este momento el fármaco osimertinib. Desde este momento, desde febrero del 2025, el paciente ha estado en tratamiento con dicho fármaco y este es el resultado del testeo molecular que se envió a este paciente. ¿Cómo se puede evidenciar? La muestra que se envió es muestra de sangre y en el cuadro de la parte baja de la diapositiva se evidencia que el gen mutado en la muestra que se envió está en el exón 19, el cual se produce o se produjo una delección que se evidenció a través de la patología del cáncer de pulmón en este paciente. El paciente, a pesar de ello, ha necesitado en los últimos meses de ingresos hospitalarios. El último ingreso fue necesario debido al avance de la patología el realizar diferentes tipos de procedimientos, debido a que en la última ocasión presentó un derrame pleural del lado derecho y fue necesario realizar procedimiento de toracocentesis y sínfisis pleural para evitar que el paciente presente nuevamente otro cuadro de derrame pleural, pero actualmente el paciente continúa con su tratamiento a base de terapia dirigida con el fármaco que se mencionó previamente. Y solo mencionar, el paciente al momento está en casa con manejo de oxígeno domiciliar, pero siempre con tratamiento a base de terapia dirigida. Bueno, quizás hay que rescatar un par de cosas. Vimos el cambio del manejo en un hospital público de la región en 2 años. Pasamos de usar quimioterapia simple con estudios básicos a terminar 20 meses después con un testeo molecular y la decisión de uso de terapia personalizada. O sea, eso es un cambio, es una innovación increíble. Llegar a un punto donde un país chiquito como el nuestro puede hacer algo que se hace en un país del primer mundo, tener acceso a terapia dirigida. Es obvio que estamos hablando de una terapéutica que va a superar $90,000 en un año a un solo paciente. Entonces el año de calidad de vida ganado sobrepasa por mucho las 3 veces el PIB que permite la OMS por un país como el nuestro. Entonces, está bien tenerlo, pues yo estoy emocionadísimo al ver que ahora ya tenemos un adenocarcinoma del pulmón, estadio 4, con lesión 19, con EGFR y una mutación del P53. Entonces, uno dice, ya tenemos un diagnóstico completo, pues, y si hubiésemos tenido esas oportunidades desde el principio del diagnóstico del paciente, el paciente nunca va a entrar a la quimioterapia, él se ha quedado de un solo con terapia blanca. Y estamos usando un TKS de última generación. Entonces, está bien. Eso es emocionante para nosotros. Pero el lío es, esto es totalmente prevenible o diagnosticable de manera más temprana, porque el diagnóstico ya tenemos un paciente que tiene 19 meses de sobrevida, que está teniendo un costo alto, está teniendo una excelente terapéutica, una evolución estable, pero estamos dando calidad de vida en lo posible cuando pudimos haber evitado esto. En función de eso es que OPS pues genera recomendaciones para evitar enfermarnos. La prevención primaria, recordemos que es evitar que la población se enferme, está fácil. Prevención secundaria es que vamos a diagnosticar de manera más tempranamente posible. Y prevención tercera es que vamos a evitar las complicaciones de los medicamentos o terapéuticas o las complicaciones propias de la enfermedad.
Quizás antes de pasar propiamente al código latinoamericano del Caribe de prevención del cáncer, quizás el doctor Mariano nos contaría qué hubiésemos hecho con este paciente del caso para cerrarlo, testeo inicial o testeo de metástasis un año después. ¿Qué es lo correcto actualmente? Bueno, lo correcto es que en el momento del diagnóstico a la lesión primaria se le hubiera enviado el testeo. En ese momento no lo teníamos disponible todavía. Claro, hubiera sido una evolución mejor si hubiera iniciado directamente con la terapia dirigida, pues ya tratamos directamente la mutación que el paciente tiene. Realmente esto pues, es lo que se está haciendo actualmente en el primer mundo, con las personas que debutan en enfermedades metastásicas, pero vamos a lo mismo, con alto costo. Estos medicamentos cuestan alrededor de los 100.000. Es un costo alrededor de unos $10.000 por mes, cuando es mucho más barato prevenir el cáncer. Este paciente es completamente prevenible, bueno, en el sentido que tuvo un factor de riesgo bien importante que fue el tabaquismo, que eso se pudo haber evitado. Y vamos a lo mismo, no es solo el tabaquismo, porque el de él no fue ni tabaquismo activo, fue tabaquismo pasivo, pero aún así el tabaquismo pasivo influye grandemente en la posibilidad de generar cáncer por todas las toxinas que tiene el tabaco, pues son más de 300 sustancias químicas que contiene que son nocivas y pueden desarrollar cáncer. Y ahí algo importante tal vez que mencionar, doctor, biopsia líquida. La biopsia líquida es bastante útil, pero quizás la manera en la que se utiliza es cuando no podemos obtener el tejido primario o el tejido primario ya estuvo mucho tiempo guardado. La biopsia líquida se envía cuando ya tenemos diagnóstico establecido y no tenemos la posibilidad de enviar el tejido, entonces la tomamos en sangre. Claro, tiene ciertas consideraciones para evitar falsos positivos, por ejemplo, que haya pasado cierto tiempo después de la última quimioterapia, ¿no? Pero es algo también increíble porque hoy podemos tomar los testeos moleculares de una muestra de sangre. Es innovar. La oncología va innovando y es un beneplácito ver que seguimos innovando, a pesar de estar en un sistema público con muchas limitaciones que nos permite un país como el nuestro, de bajos a medianos ingresos, pero paso a paso. Los viajes más largos siempre comienzan con un solo paso. Mejoramos testeo y ahora mejoramos con terapias nuevas. Pero vamos al meollo del asunto este día. Tenemos dos opciones. Estoy de acuerdo en tratar a los pacientes con terapia blanco de alto costo, hay que hacerlo. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar llegar a enfermarnos tanto? De las recomendaciones que nos pone la OPS en el Código Latinoamericano del Caribe: no fume. Ya el doctor lo mencionaba, que la cantidad de cancerógenos que tiene el tabaco, la corporación del tabaco, hacer nuestro entorno libre de humo, y no solo la casa, sino que ya la política anti-tabaco a nivel nacional ha tenido un impacto muy grande porque estamos limitando. Por ejemplo, si yo soy fumador crónico, y recordamos en las charlas previas el índice paquete año, que es la relación entre el número de cigarrillos fumados, sí, representando la caja, los paquetes que se fuman en un año. Sí, el cálculo de IPA, recuerden que lo hemos dicho antes, arriba de 10 de IPA me hace un factor de riesgo para todos los cánceres, pero arriba de 30 de IPA, el estudio PDLCO me da un incremento casi del 30% en posibilidades de cáncer a un paciente estándar. Entonces, un ambiente libre de tabaco quizás es la forma más costo efectiva, o sea, deshabituar el tabaco es lo más barato que nos sale como sistema sanitario, o fortalecer los ambientes libres de humo de tabaco, porque si yo soy un tabaquista empedernido, pero mis colegas que están aquí a mi lado no fuman, pues yo les estoy regalando a todos ellos el riesgo de ser fumador pasivo. Y como el paciente del caso, lo más fácil de prevenir es el tabaco, y el pobre de su familiar inmediato, que fumaba 20 cigarrillos al día, le dio ese índice paquete de años y terminó desarrollando un cáncer. Y ya vimos que tenía ya genéticamente cierta predisposición en factor epidérmico de crecimiento, tenía lesión en el exón 19 y tenía una proteína que codifica la apoptosis que también estaba mutada. También en el PLCO, ya hemos platicado antes, un índice de masa corporal arriba de 30 está vinculado a la génesis de cualquier cáncer. De cualquiera. Ya vamos a ver ahí qué pasa con la parte inflamatoria y cáncer.
Y es obvio que está la vinculación de la recomendación 3 y la 4. Fomentar la actividad física es para mantener un índice de masa corporal que esté en el rango menor o igual a 30. Arriba de 30 hay un factor de riesgo para todos los cánceres. Eh, Recordemos que no solo vamos a hablar del cáncer prevenible, ¿no? O sea, también hay otros cánceres que pueden empeorar con el hecho de la obesidad. ¿Qué pasa con el tabaco? La UCC nos lo cuenta en la versión 3 del Atlas del Cáncer, que el tabaco está vinculado con casi todos los cánceres. Pero si se ve el 83% del tabaco de los tabaquistas en hombres y 76% en mujeres están vinculados principalmente al cáncer de tráquea, bronquios y pulmones. Es más, podríamos casi que asegurar, no lo podemos decir al 100%, pero podríamos asegurar que todo cáncer de pulmón de células pequeñas, porque si recordamos la clasificación general previa de cáncer de pulmón, estaba células no pequeñas, donde cae el carcinoma, células grandes, escamoso, no escamoso, etcétera, o el no celular, como se decía, la opción de cirugía atrás hace un par de años, o con patrón lipídico. Ese grupo cae en células no pequeñas, pero en células pequeñas, ese está casi que vinculado no, tal vez no al 100, pero más del 90% está vinculado al tabaquismo. Ellos son más agresivos, más rápido dan metástasis. O sea que el que va a tener vinculación al tabaco no solo va a ser cáncer de pulmón, puede ser de laringe, esófago, hígado, estómago, colon, etc. Es muy importante porque es algo que es completamente prevenible. La vinculación al tabaco, activa o pasiva, es completamente prevenible para disminuir los riesgos de cáncer. Por eso es que OPS nos dice, no fumen como principio uno o un ambiente libre de tabaco. Pues hay regulaciones ya nacionales como una política de salud, evitar la exposición al tabaco. Igual, el que fuma y decide fumar es una decisión propia, pero yo no puedo forzar a los que están a mi lado a que tengan la vinculación al tabaco y darles ese factor de riesgo. ¿Qué pasa con el IMC arriba de 30? Los que tenemos un IMC arriba de 30, tenemos esta exposición. Hay un desbalance entre la parte, todo lo que hace inflamación y antiinflamación, la resistencia a la insulina. Estamos predispuestos a un desbalance de esa regulación. Cáncer es la pérdida del control entre los genes que nos protegen y los genes que inducen mutaciones. Los factores inflamatorios que se suceden, que son los mismos del síndrome metabólico, son los mismos de la resistencia a la insulina, ese pleito que se tienen entre ellos, comienza a verse esos trastornos metabólicos después de un IMC arriba de 30. Entonces, eso está vinculado a la recomendación 3 y 4. Evitemos obesidad y sobrepeso y fomentemos la actividad física. Quizás, aprovechando aquí al doctor Castro, él está viendo la mayoría de cánceres de pulmón recientes en nuestro medio. De los pacientes típicos que estamos viendo de cáncer de pulmón, referencia de Peter Rosales, tal vez nos contamos, doctor, cómo están las clasificaciones clínicas, qué etapas clínicas son las más frecuentes, o lo que estamos viendo de sobrevidas antes de terapia blanca, porque la terapia blanca comenzamos el año pasado. Tenemos poco menos de un año de haber empezado con innovación, en ver perfiles, qué mutaciones más hemos encontrado, qué mutaciones que han reportado de los testeos genéticos. Claro, bueno, en cuanto a las etapas clínicas en las que encontramos nosotros el cáncer de pulmón, desgraciadamente casi siempre los encontramos en etapas clínicas avanzadas, etapa clínica 4, etapa clínica 3B. La gente cuando consulta porque está muy sintomática o a veces vienen de rebotar que tienen meses con tos, a veces hasta les han dado prueba terapéutica con tuberculosis, no mejoran, hasta que hacen una fibrobroncoscopía, ahí lo encuentran, después toman el TAC, ahí lo evidencian y cuando ya viene acá, generalmente ya la enfermedad está diseminada o los tumores son muy grandes. Y pues en el cáncer de pulmón la sobrevida baja alrededor de un 50% a partir de la etapa clínica 2B. Y lo que nosotros encontramos generalmente es la etapa clínica 4, la etapa clínica 3B. La esperanza de vida de un paciente sin tratamiento en una etapa clínica 4 es inferior a los 6 meses de sobrevida. Nosotros con quimioterapia logramos llegar a un año, aproximadamente 15 meses de sobrevida. Ahora con las terapias dirigida, pues se espera sobrepasar eso. Hay estudios que indican que se debe de dar al menos 2 años
Estamos hablando que son 24 meses de sobrevida después de todo lo que ya pasamos. Entonces, sí da una sobrevida muy importante. Las otras infecciones, aparte de la EGFR. EGFR es el primer medicamento que nosotros tenemos, ¿verdad? Con el que empezamos los testeos moleculares, al dar alrededor de un 30-35% de los casos que hemos tenido. Pero hemos tenido otras mutaciones, también hemos tenido pacientes con ALK. Esto es importante porque ahora que tenemos nuestras estadísticas, que recién las comenzamos a generar, vamos identificando qué necesidades tenemos. Y en base a eso vamos viendo qué posibilidades hay de incluir nuevos medicamentos. Ya hemos tenido alrededor de 5 pacientes con ALK mutado, hemos tenido 2 pacientes con KRAS, hemos tenido pacientes con MET, hemos tenido pacientes con ROS1, y la verdad es que hemos tenido varias de las mutaciones que van saliendo, pero han ido saliendo aisladas. Quizás los que más han repetido ha sido el GFR y ha sido el ALK. Y también que nos reporta para la terapia inmunológica el PDL1, que hemos tenido varios con PDL1 mutado, más del 50%. Entonces, las primeras 4 recomendaciones de OMS principalmente lo orientamos al cáncer del pulmón, pero no solo para cáncer del pulmón. Quizás la política nacional contra la ley antitabaco, quizás es lo que más nos resolvería eso. Tal vez con el tiempo vamos a ir respetándolo un poco más y teniendo ese impacto, porque de aquí en los siguientes 10 años, con una intensificación y cumplimiento de la política antitabaco, podemos bajar el impacto, porque puede ser que si uno de nosotros tiene la mutación de exón 19, pero jamás se expone al humo de tabaco, realmente nunca haga la expresión fenotípica, sí la genotípica, pero no la fenotípica de ser el cáncer. Entonces, si yo no fumo, pero soy fumador pasivo y tengo el exón 19 mutado, seguro vamos a hacer una neoplasia, ¿no? Con respecto a los puntos 4, 5 y 6, la mayoría ya habíamos hablado un poquito de los factores proinflamatorios que hay, incluso más adelante cuando veamos las infecciones por virus de hepatitis B y C que suceden en el hígado y la inflamación que puede tener el hígado. Entonces el balance inflamatorio es en el cuerpo con IMC, un índice de masa corporal arriba de 30, es muy preocupante porque yo creo que obesidad es una enfermedad que sufrimos mucho y es muy difícil de controlar, porque está ligada no solo a una dieta de rigor, sino que también está ligada a esa habituación de carbohidratos. Yo creo que los carbohidratos son de los principales vicios que es más difícil quitarse. Y el habituar estar haciendo actividad física. Son cosas que tendríamos que promover en nuestras casas y en nuestros entornos de trabajo. Otra de las cosas que nos recomienda el Código Latinoamericano del Caribe es la deshabituación de las bebidas alcohólicas. El problema con el alcohol, muchos de nosotros tradicionalmente decíamos el alcoholismo termina en cirrosis y, por ejemplo, el hepatocarcinoma es un cáncer que es casi que exclusivo de la cirrosis hepática. Entonces ya vimos que también en el área del cáncer nos menciona que hay infecciones que podemos erradicar en los países de bajo a medianos ingresos, entre ellos el Helicobacter pylori, hepatitis B y C, y ciertas infecciones que pueden coexistir con el VIH. El VIH per se el solo no da cáncer, pero las coinfecciones que puede dar con el VIH, por ejemplo el virus del herpes 8 al VIH es un sarcoma de Kaposi. Entonces, todas esas recomendaciones que pide la OPS son es que como nación, al ver nuestra propia casuística, tendríamos que ir tomando políticas o adaptando políticas de salud para evitar este tipo de cáncer. La polución, la mayoría de nosotros, la gente que vive cerca de los lugares muy transitados de vehículos, la IARC también describe ciertos cancerígenos de un grado 1, menciona como el radón. Cuando hacen las construcciones, el radón es un gas que está en casi 1,5 metros, 2 metros de la tierra, y al estar excavando puede liberarse radón, es una forma de inducción de cáncer. Hay ciertas prácticas, exposición a asbesto, silice, que también pueden predisponer a cáncer pulmonar o mesoteliomas. Entonces, todas esas exposiciones se van sumando. O sea, no, la recomendación 8 hace referencia al documento para, por ejemplo, la gente que ha estado cocinando con leña, que la cocina estaba dentro de sus casas. La antracosis se vinculó en su momento para adenocarcinoma de pulmón, porque si decíamos antracosis, EPOC había una cierta vinculación al cáncer del pulmón. Se sigue teniendo la misma perspectiva de la prevención de enfermedades crónicas de ese tipo. Entonces,
Son recomendaciones que se tienen que ir adaptando como país en cada una de las regiones. En general, la adecuación de la alimentación, una ingesta saludable, con buen aporte de frutas, verduras, legumbres, restricción de las carnes rojas. Recuerden que OMS nos restringió hace un par de años la carne roja con extremada cocción porque libera los hidrocarburos poliaromáticos que pueden inducir metilaciones en el DNA en el colon, por ejemplo, en el modelo de cáncer de Goldberstein, que puede pasar de un adenoma hasta un cáncer in situ, luego un cáncer invasivo. Eh, la actividad física está vinculada a mejorar los factores proinflamatorios que inducen índice de masa corporal arriba de 30. Todo ese conjunto de actividades de vida saludable, así lo resumimos en vida saludable. Este sonido, los que usamos o hemos usado o usaremos alguna forma de consumo de alcohol de uso recreativo, tenemos que estar conscientes que de una vinculación desde un 3% en cáncer de mama a 31% de neoplasias de la nasofaringe y faringe, solo con el consumo de alcohol, y si le sumamos la vinculación del tabaco, y si le sumamos un índice de masa corporal arriba de 30 y le sumamos falta de actividad física, pues prácticamente uno con las primeras 8 recomendaciones del código dice, yo tengo más riesgo de hacer un tipo de cáncer de este tipo, y vamos perfilándonos porque en más de algunas charlas previas hemos hecho ese comentario. Preguntémonos qué cáncer podemos tener con nuestros factores de riesgo. Y este momento hemos visto IMC arriba de 30, tabaquismo, activo o pasivo, exposición a la polución dentro de la casa o fuera de la casa, consumo de alcohol. Llevamos 4 factores de riesgo que son completamente modificables. Un estilo de vida recuerden que lo englobamos en el estilo de vida saludable. A eso refieren los primeros puntos del código. Los problemas que nos termina haciendo en las mutaciones, que termina haciendo el alcohol dentro de la célula, la senescencia, es el envejecimiento celular normal. O sea, todas las células son senescentes. Llevan el ciclo vital normal, que todas las células se reproducen, todas las células tienen un número finito de reproducciones, condicionado por los cromosomas, por los telómeros y sus telomerasas. Entonces, ese acortamiento en los cromosomas, ese envejecimiento de las células que conocemos como senescencia. Los metabolismos que hace el alcohol va a disminuir la senescencia. No estoy diciendo que alguien sea inmortal y que nunca envejece con el alcohol, no, así no malinterpretemos, pero los cambios celulares que pueden haber con un consumo regular de alcohol, si tenemos ciertas mutaciones, como el paciente del caso clínico inicial, si tiene un exón 19 mutado, aparte era fumador pasivo, no le vimos el índice de masa corporal, habría que ver con el índice de masa corporal previo, o si tenía intolerancia a los carbohidratos por una alteración de los factores inflamatorios y antiinflamatorios en su cuerpo. No sabemos si tenía un consumo o cuál era su consumo promedio de alcohol o qué tanto era, porque vimos que la mamá que fumó 20 cigarrillos, uno se comienza a pensar epigenéticamente, si ya sabemos que, porque nos dimos cuenta 2 años después de su genética con el exón 19 mutado y el TP53 mutado, cuando vimos esas 2 mutaciones genéticas y vemos todo lo epigenético que tuvo, pues era predecible que va a ser un cáncer de pulmón y era más fácil inferirlo. Es que no podemos hacer al 100% de la población un testeo genético. No sería costo efectivo, se tiene que invertir mucho. Los testeos genéticos de diagnóstico pueden oscilar entre $3,000 y $10,000 dependiendo de las mutaciones. Imagínense hacer 6 millones de salvadoreños un testeo completo. Si tuviéramos los recursos, probablemente sí sería bueno, pero económicamente sería insostenible. Y eso lo hace el etilismo también. Imagínense este modelo de Borges de crecimiento de cáncer de colon, cómo cambia con la exposición al tabaco, exposición al alcohol, con una mala dieta alta en carnes con alta cocción, bajas en vegetales, bajas en fruta, bajas en formadores de masa. Todo eso sobreexposición puede hacer que una célula normal vaya teniendo alteraciones o una enfermedad poliposa familiar, vaya teniendo alteraciones, pasa de una célula normal por constipación crónica, los pólipos, trauma de nacerse, esa parte pueden haber mutaciones propias con el BCRA, por ejemplo, puede ser un adenoma,
El adenoma sigue ese desbalance inflamatorio, antiinflamatorio que puede haber local. El adenoma pasa a atipias. Las atipias pueden perder la capacidad de entrar en apoptosis con la pérdida del TP53, por ejemplo, que ya vimos que puede estar vinculado a mutaciones propiamente genéticas. Para el paciente del caso 1, las células pueden aumentar su senescencia. Esas células que cambian pueden aumentar su senescencia con el alcohol. Los cambios que nos puede inducir el tabaquismo, y esos adenomas con atipias pasan a un cáncer in situ, y el cáncer in situ pasa a un cáncer invasivo. Entonces, este proceso de carcinogénesis tiene vinculación epigenética con tabaco, con mala dieta, con iniciamos a comprar arriba de 30, con falta de ejercicio, con etilismo, y a eso le sumamos la parte genética, que podemos tener esas alteraciones, esos son individuales, por supuesto, no es que todos tengamos la misma alteración, y pues prácticamente estamos viendo crecer en nuestras narices un cáncer. A eso está orientado este código latinoamericano del Caribe, que conozcamos esa pregunta de qué origina el cáncer. Es multifactorial, no hay un solo factor. Ese grupo de factores es lo que tenemos que trabajar. Esto es lo del medio ambiente que les mencionábamos. No solo hace referencia a gases como el radón, a sustancias químicas como el asbesto, como el sílice, el humo de leña, la polución de los autobuses. Pero bueno, doctor Castro, si pudiéramos, en un contexto ideal, por supuesto, ¿no? Pudiéramos tener en retrospectiva los pacientes que hemos visto de cáncer, porque ahorita vamos perfilando a cánceres que son con mucha vinculación epigenética. Y en un pulmón, que comenzamos a hablar de colon, que hablamos de cabeza y cuello, o de etilismo y tabaquismo. Valdría la pena en todos los pacientes con un cáncer diagnosticado hacer testeo genético. Hay impacto en que tomemos una biopsia líquida. ¿Nos servirá para alguna forma de tratamiento? ¿O qué testeos podríamos hacer en colon, por ejemplo? Claro. Bueno, en el caso del colon es bien importante el testeo genético porque también nos va a poder decir qué respuesta puede tener y si hay posibilidad de dar una terapia dirigida, por ejemplo, la inestabilidad microsatélite. ¿Qué es lo que sucede en un cáncer de colon con inestabilidad microsatélite? Que cuando damos tratamiento es poco sensible a la quimioterapia por la inestabilidad que tiene y a pesar de que están recibiendo toda la toxicidad de la quimio, es bien poco el beneficio que ellos logran obtener. Entonces, sí, los testeos moleculares son importantes como parte del diagnóstico. Ahora, tampoco quiere decir que todos los pacientes van a ser específicamente con terapia inmunológica. Todavía la quimio tiene su impacto y su utilidad, pero sí sería un proceso ideal poderlos tomar de una vez desde que el patólogo realice la biopsia, determinar si esta muestra es candidata a hacerle un testeo molecular. Ahora vamos viendo lo bonito de integrar medidas no farmacológicas en prevención, porque el cambio del estilo de vida no es algo que yo le digo, mire, tómese esta pastilla para, si existiera me la comparten, para que baje de peso, para que se le quite el hambre. O sea, no es tan fácil. O sea, son decisiones que tenemos que tomar y fomentar como Ministerio de Salud. Pero ven lo bonito o lo que pretendemos darles a entender, la integración de la parte de oncología, de biología molecular en oncología, con algo tan costo efectivo, que es caro, por cierto, que es algo tan costo efectivo como prevención primaria en salud. Y podríamos asegurar, y la UCC nos ha dicho en su atlas del cáncer, nosotros en la especialidad de oncología, viendo testeo genético, dando terapia blanco, dando inmunoterapia, esos nombres raros de medicamentos que el señor ministro me hizo una broma, si es caro, si tiene nombre raro y es para el cáncer, pues lo indicamos nosotros. Y vamos a salvar una vida de un paciente, pero lo que pueden hacer ustedes en prevención primaria en relación de 1 a 8 por cada paciente que nosotros en el servicio de oncología, ustedes haciendo prevención primaria van a salvar 8 vidas. Entonces, ustedes necesitan de nosotros, somos un mal necesario, pero nosotros necesitamos más de ustedes en prevención primaria. ¿Sí? Entonces, ya vimos las primeras 9 recomendaciones del código. Son cosas tan sencillas de hacer, pero están tan lejanas de ejecutar porque necesita la integración de todos y que todos pongamos de nuestra parte. Seguimos avanzando en las recomendaciones de OPS. Es muy difícil porque la contaminación que tenemos en el entorno no solo depende de nosotros, sino que de que todos queramos resolverla. Una vez me hacían una pregunta,
¿eliminamos o no eliminamos el Helicobacter pylori? ¿Y en qué caso sí lo tenemos que eliminar? Porque estamos hablando de meterle a nuestro cuerpo un combinado de antibióticos que a veces aquí se aplica el remedio es peor que la enfermedad a veces. Y un paciente que tiene una enfermedad citopéptica como un H. pylori positivo y le estamos dando medicamentos potentes, una dosis no tan usuales de 1 gramo, combinada con una fluoroquinolona o con un macrólido, pues lastiman mucho más el estómago. Si bien es cierto, los protocolos van combinados con el de bomba de propano, pero valdrá la pena dar esos 10 días de medicamento para eliminarlo y en qué casos. OPS sí lo recomienda, pero hay casos específicos en los que tenemos que hacer. Otro tipo de infecciones, porque la UCC nos menciona que hay infecciones que pueden evitar cáncer, entre esos el H. pylori puede evitarnos cáncer gástrico, no de la unión gastroesofágica, sino que adenocarcinomas gástricos que han tenido pacientes previamente en los estudios de casos y controles que han tenido metaplasia gástrica, que no sean de la unión, por cierto, y que tengan un H. pylori positivo, esos son los que tienen más vinculación al adenocarcinoma gástrico. Entonces, tenemos pacientes que se les hizo una endoscopía, tiene una gastritis crónica, y de repente les describe que viene una metaplasia gástrica con atipe y tiene H. pylori positivo, es tiene más beneficio de eliminarlo. Yo no digo que los demás no lo tengan que hacer, pero donde podemos cortar la progresión a un cáncer tipo adenocarcinoma, que son casi el 80% de todos los cánceres gástricos, están vinculados. Si tiene esa gastritis crónica, con esa metaplasia gástrica, más H. pylori positivo, esa es la que tenemos que, como indicación de prevención primaria, erradicar por completo el H. pylori. No sirve las pruebas de inmunoglobulina en sangre para H. pylori, no decide el tratamiento. Tiene que ser test de la hialuronidasa, que es por test de aliento, o tiene que ser la determinación en ese, porque tenemos que ver que el parásito se esté replicando en el estómago para ver si es infectante o no es infectante. Con respecto al virus de hepatitis B y C, hay campañas ya bien establecidas para la vacunación de hepatitis B para hacernos inmunes a ese virus. Los bancos de sangre ya hacen un excelente testeo para hepatitis B y hepatitis C. A nivel nacional, pues tenemos una cobertura muy buena de BPH. Estamos con esta ilusión de la OPS del 70, del 90, 70, 90. Llegar al 90% de los niños vacunados antes de los 15 años, testear al 70% de las mujeres en grupo de riesgo de edad y el 90% de los VPH positivos tienen que ser tratados. Y con eso soñamos que en los siguientes 10, 15 años se nos va a venir para abajo. Si los últimos 10 años hemos logrado que el cáncer de cervix era el primero, ya pasó a segundo lugar, ya le ganó mama, pero se nos están disparando las obesidades. Está vinculado al cáncer de estrógeno. Volvemos a las primeras recomendaciones que nos pide la OPS, ¿no? Le mencionaba que el VIH per se no está siendo vinculado a cáncer, sino que todo lo que puede estar paciente inmunosuprimido por VIH puede tener linfotrófico humano, que puede dar un cáncer, puede tener Epstein-Barr virus, que puede dar un linfoma, puede tener un virus del herpes 8, que puede dar un sarcoma de Kaposi. Entonces, la recomendación es general. Infecciones que tenemos que evitar, pues por obvias razones, ahí tenemos 3 virus y un parásito. Cáncer gástrico, hepatocarcinoma, cáncer de cervix principalmente, aunque el VPH también está vinculado, cabeza y cuello, puede estar vinculado a pene, puede estar vinculado a vulva, a vagina. Son varios pues, los que tenemos que hacer. Es por eso que como una iniciativa en salud, la vacunación actualmente está en la 4-valente y si todo va bien y si Dios permite, pasemos a la nueva valente, dentro de mediano plazo. Hay que discutir un poco más eso en cuanto a los costos, pero sería una muy buena alternativa ampliar el espectro de la inmunización. El punto número 13, tal vez yo no es que le ponga absolutamente de acuerdo con el no use, sino que quizás que el reemplazo hormonal sea dirigido por alguien que esté completamente entrenado, porque bien indicado puede ayudar mucho los síntomas en posmenopausia a las mujeres, pero hay que perfilar bien su score PRONOT, su score de riesgo, su índice de masa corporal, no tenemos sistema genético del BCRA,
Sí, sería bueno tener una paciente que se le va a proponer eso, pacientes que ya son obesas, que familiares han tenido cáncer de mama, colon o de ovario. Entonces, no es que darle restitución hormonal, no son dulces los que damos a la paciente, le podemos aumentar el riesgo de cáncer de mama cuando es dependiente de estrógenos. Eh, bueno, ¿qué tenemos en el Rosales para hepatocarcinoma? Tenemos sorafenib, pero actualmente está agotado. Sí. El sorafenib es un bloqueante de tirosina quinasa antiangiogénico de alto costo también, lastimosamente. Cirugía, etapas clínicas iniciales que difícil de encontrar y radioterapia paliativa para los tumores voluminosos. Entonces, quizás el mensaje sería, hoy por hoy, como estamos encontrando las etapas clínicas en hepatocarcinoma, con lo que tenemos, lo limitado que tenemos, ¿será curable o no será curable en hepatocarcinoma? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? Imposible. No, no será más fácil evitar hepatitis B, que no haya cirrosis por no, evitar infección de hepatitis C. No, y el beneficio no es solo en cáncer, o sea, quitar una cirrosis, evitar una cirrosis. Correcto, a eso me refiero. Impacta la calidad de vida. En el Nacional de la Mujer, el segundo cáncer más frecuente es cáncer de cervix. Sabemos que el 80% de los escamosos va a estar vinculado al virus del PPH. Pero no será más fácil erradicar el PPH que ver tanto cáncer de cervix y la mayoría de estadio clínico 3B. Y en lugar, creo que la lógica nos hace pensar, mejor invertamos en dar inmunización, sí, que estar gastando en radio, en quimio, y sabemos que ese 40% se nos va a morir. Y así sencillamente. Creo que ese es el mensaje por eso es bonito que estemos viendo la visión de salud pública que da la OPS con lo que estamos viendo cáncer. Y nosotros solo vemos la punta del iceberg, ustedes ven todo lo que está abajo, toda la prevención para que el paciente llegue a tener un cáncer, ha pasado un camino larguísimo. Nosotros solo vemos lo que está arriba, pero ustedes pueden influir en todo lo que está abajo de la punta del iceberg. Este es el modelo para H. pylori. Se lo pongo fácil. Todos los que tienen la vinculación, los que tienen gastritis con metaplasia gástrica, esos son su objetivo para erradicar el cáncer gástrico que puede estar vinculado a la H. pylori. Esto ya lo platicamos. No hay hepatocarcinoma, casi que por regla, no hay hepatocarcinoma sin hígado cirrótico. Hay una variante, la fibrolaminar, pero es la más corta que puede estar en un hígado no cirrótico. Incluso los criterios del Barcelona Clinic ya no todos les piden biopsia. Ya hay hígado cirrótico con una alfa-fetoproteína alta y una imagen de un TAC trifásico o de una resonancia con material de contraste hepato específico, nos pueden predecir que es un hepatocarcinoma. Recordemos que un paciente con hígado cirrótico tiene el trastorno de la populación y está biopsiando un hígado cuando podemos hacer por valores predictivos de estudio el diagnóstico, pues hay que ser prudente. Pues, es importante la vinculación de los virus para este caso y los hepatocarcinomas. La doctora me decía que se identificaba con esto, que estamos luchando con el virus del papiloma humano, la forma en que se va transformando. Recuerden que el virus para replicarse tiene que entrar a una célula. Entonces, y el virus del VPH tiene unas cápsidas, la de 6, la de 7, que pueden inducir mutaciones en la célula. Entonces, para replicar tiene que meterse en una célula. Entonces, el virus para poder replicarse y poder vivir, va destruyendo las células normales y las va transformando. Ojo, esto no sucede de un día para otro, son años, 10, 15 años para que pueda pasar de una infección a ser un cáncer in situ. Todos los cambios que vamos a ver, la citología del Papa Nicolau, hay una forma para clasificarlo, no les va a decir de una sola vez tiene cáncer. Por eso es que es muy importante meter el testeo VPH, porque mucho tiempo antes de que hayan cambios displásicos, el VPH puede estar positivo. Y si lo eliminamos antes de que haga todos los cambios, es un gol así como el del Barcelona con el Real Madrid, que iba 2-2 y saludo a mis amigos del Real Madrid. Sí, eso es muy importante. Bueno, por cierto, si hay alguien que tiene un comentario o pregunta, nosotros nos emocionamos cuando hablamos de estas cosas. Entonces Mariano lo miraba sonriendo cuando estaba viendo la mutación del pulmón porque no quiero el pulmón universal.
El modelo de inducción de cáncer así es, por eso es que UPS nos pide, bueno, evitemos las infecciones. En el punto vimos que H. pylori, hepatitis B, hepatitis C, VPH, esas son tres de las infecciones que más hay que evitar. Obvio que el VIH es importante, pero insisto, no es que el VIH de cáncer, los virus que pueden estar, las infecciones que pueden estar del VPH, del VIH, en el contexto de la inmunosupresión, hacen otros cánceres. Por eso tenemos linfomas cuando los pacientes han bajado tanto, los CD4, los CD8, que la carga viral está tan alta, llega el Epstein-Barr virus que induce un linfoma, se cambia para hacer un linfoma. El virus del herpes 8, que en el máximo de la disminución de CD4 y CD8 llega el herpes virus 8 y hace un sarcoma de Kaposi. Entonces son cosas que nosotros consideramos, ¿sí? Esto es para lo que sucede con el exceso de estrógeno. Esto aplica para el cáncer que es dependiente de hormonas. Cáncer de mama, ya hemos platicado antes, está el dependiente de hormonas, dependiente del receptor epidérmico humano, que combina el receptor epidérmico humano y las hormonas, y uno que no depende nada de esto, el que llamamos triple negativo. Hay mutaciones de la replicación para que la célula se divida, hay factores de crecimiento que estimulan a los receptores que están tras membrana hasta llegar al estímulo de división hasta el núcleo. Hay esas chibolitas que son raras, nos encantan a nosotros, pero son de la línea de replicación celular de las que dependen exclusivamente de hormonas. Eso puede pasar. Recordemos que las premenopáusicas, las hormonas se producen en los ovarios. Y las posmenopáusicas, las hormonas se producen de la grasa por la aromatasa. Por eso es que nosotros hacemos esa división. Posmenopáusica usamos mucho el aromatasa, que es el esteroideo no esteroideo, y premenopáusica bloqueamos el receptor. Medicamentos como el tamoxifeno. Vale. Cáncer de colon, doctor Mariano. ¿Cómo tenemos nuestro cáncer de colon en el hospital? Nos encontramos estadios tempranos, estadios avanzados. Bueno, es un poco más variable, porque sí, la mayoría que vienen los encontramos en etapas clínicas avanzadas, pero también logramos encontrar etapas clínicas iniciales. Llegamos a etapas clínicas 2, pasan a cirugía, después identificamos los factores de riesgo o no para decidir si le damos alguna terapia. Claro, entre las pruebas de detección temprana, que creo que es más factible y más económica, es el guayacolato. De la sangre oculta en heces. Una sangre oculta en heces positiva es una indicación para hacer una colonoscopia y eso puede ahorrar muchísimos problemas identificando una lesión temprana. Ahora, claro, arriba de los 40 años, pues, bueno, se recomienda entre los 40 y los 50 iniciar usted de guayacolato y ver si hay identificar si hay factores de riesgo para ver quiénes se perfilan para una colonoscopia cada 2 años. Qué bonito que alguien que esté en un hospital viendo el cáncer esté recomendando un test de detección temprana, pues, o sea, porque esto es algo que regularmente uno lo escucha cuando el colega en primer nivel es el que está dejando los test de guayacolato. Pero nosotros que estamos viendo los cánceres, vemos la relevancia de que los que están en atención primaria de salud ya pongan grupo de riesgo 50 años o más, vamos a tener grupo de riesgo estándar y grupo de riesgo incrementado. Ya vimos que nos recomienda el código cáncer de Latinoamérica y el Caribe. Ya vimos a quiénes son los que vamos a considerar. Todo lo que hemos venido hablando en la charla del año pasado, de qué son factores de riesgo modificables, cuáles son los no modificables, se resumen en estos puntos. Entonces ya vimos que la edad y todo lo epigenético, porque nos encanta la parte genética, nosotros nos hacemos locos con mutaciones y receptores y felices que para este ponemos este medicamento, para este otro, pero nos viene al 20 que no es lo único para tratar el cáncer y es más importante evitarlo o diagnosticarlo más temprano, todo lo epigenético que hemos estado revisando. OPS nos recomienda establecer un programa de seguimiento a los prevenibles cáncer de colon, los prevenibles cáncer gástrico, los prevenibles cáncer de hígado, los prevenibles cáncer de cervix, y nuestras políticas de prevención primaria van orientadas a eso. A esos son los puntos que nos pide OPS. Y si hacemos una remembrancia en nuestro país, se le ha apostado a eso. Hace poco se hizo, el año pasado, una prueba automatizada de sangre oculta en ese, con una alianza, la Alianza Luz San Camil, y nos ayudaron Rita Rosales, Servicio de Coloproctología. Comenzamos a hacer testeo rápido, pacientes más de 50 años con y sin factores de riesgo, y pasaban a una reposición inicial, y el coloproctólogo decidía si hacía colonoscopia.
Claro, fue una muestra pequeña, porque estamos haciendo un ensayo de ver cómo lo hacemos a nivel nacional. Algo muy importante que nos dijo el doctor Mariano: hacemos el test y el que está positivo pasa colonoscopía. Él nos dijo, hagan colonoscopía a todos los que tienen más de 50 años del país, porque eso ya sabemos nosotros que no es costo efectivo. No se documenta más cáncer y se gastó muchísimo. Y van a haber mayor número de perforaciones, porque hay muchos pacientes que por un colon irritable se nos puede colar, pasó una colonoscopía y en lugar de ayudarle lo vamos a complicar. Y estoy consciente, y estamos conscientes nosotros, que muchos meses positivas van a ser por cosas no neoplásicas, hemorroides internos, divertículos, sangrado del tubo digestivo superior, ¿sí? Un cepillado efusivo la noche previa al estudio. Pero es importante recordar, como sistema, grupos de riesgo de cáncer de detección temprana, cervix, por ejemplo, colon, por ejemplo, en sangre oculta, mama, que es un pleito, porque seguimos teniendo un bajo número de mamografías, hay que improvisar eso, y el problema es, si nuestra paciente se hace la mamografía, el resultado lo tardamos mucho. Estamos intentando hacer una optimización, ahí vamos a usar parte de inteligencia artificial para una lectura por IA de BIRAT 1 a BIRAT 6 para preclasificar la paciente que más se va a beneficiar de una evaluación más rápida por un mastólogo y valorar la biopsia. Eso lo dejaríamos para otra charla. Y hablamos del BPH. Esto es lo que pide OPS que hagamos. Hacemos una entreacusación porque pruebas de tamizaje, hacemos tamizaje a pacientes sobre expuestos a riesgo. Por ejemplo, de los 4 que vemos acá, de estos 4 servidores de ustedes, solo 2 pueden tener cáncer de cervix, solo 2 podemos tener cáncer de próstata. Es obvio que los 4 no nos beneficiamos de... Es más, gracias a Dios, no nos beneficiamos de FCA ninguno, porque, bueno, yo tengo 32, entonces ya casi me voy beneficiando de un PSA, ¿sí? Entonces, no es que lo vamos a hacer el mismo examen con todos, solo por tener la exposición al riesgo, sin signos ni síntomas, esa prueba la vamos a sintomatizar. Pero si yo ya tengo signos y síntomas de la enfermedad, yo es detección temprana. Mire, pero si mi paciente de 60 años no tiene nada y le hago un PSA y sale negativo, perfecto. Pero si mi paciente de 60 años tuvo hemospermia, tuvo nicturia de 15 en la noche, tuvo hematuria macroscópica, llegó con anemia de 7 y le hago el mismo PSA, ya no está mensaje, eso va a ser para detección temprana. Sí, son cosas que tenemos que ver coberturas, terapia de los grupos que tenemos que focalizar, hacer bien en los protocolos, cuáles van a someterse a tamizaje, cuáles van para detección temprana. Y eso es lo que nos pide que hagamos a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Para nosotros como Ministerio de Salud es un desafío, pero aunque sea muy pesado el engrane, pero si todos empujamos hacia el mismo lado, va a ser más fácil. Las recomendaciones que nos da la Organización Panamericana de Salud se aplican para cada país. Entonces tenemos que hacerla individual. Está bien que tengamos todo, como nos contaba el doctor Mariano, de ya una terapéutica bien indicada, pero a mí me gusta hacer eso. Pero tengo claro que como ministerio, como país, esto no solo es tener lo mejor en cada hospital y tener colegas que se dediquen con entusiasmo a hacer lo nuevo, ¿sí? Yo cuando hice mi entrenamiento en mi vida, yo he visto un test genético. Entonces el doctor Mariano tuvo la bendición de ir a Italia y ver el genético en vivo. Y ahora nuestro residente de primer año ya no está hablando de mutaciones de exón 19, aquí en el país. Y el doctor Mariano me está indicando un ITKS de tercera generación. Y ahora yo vengo diciéndole que dejemos de fumar, que hagamos un ambiente libre de tabaco, porque como ya tuvimos el impacto arriba, y yo hubiera sido al revés, hubiéramos empezado con APS y después, pero no importa, el orden de los factores no altera el producto siempre y cuando lo hagamos todos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda o algún comentario. ¿Preguntas al momento?
Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes al equipo y a todos los asistentes. No hay preguntas de momento. Vamos a ver. Me mando a levantar. Los participantes tal vez levantaron una manita. Ahí Buenas estamos. tardes, ¿me escuchan? Vamos a ver. Puede funcionar el micrófono, solamente ya se puede. Perfecto. Las preguntas. No escuchan ellos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, escuchamos, doctora. Pregunte. No, realmente solo felicitarlos y agradecerles porque la verdad es que siempre se aprende, ¿verdad? Y es bien importante pues ver estos factores, ¿verdad? Para siempre ponerlos en práctica con nuestros pacientes, con nuestra población y pues poder siempre también estar alerta ante la sintomatología, ¿verdad? Que ellos pues manifiesten, no pensar que solo se trate de cosas agudas, sino ir un poco más allá siempre, ¿verdad? En el carácter de prevención. Así es que agradecerles al equipo y felicitarlos, ¿verdad? Y estamos siempre ahí pendientes de nuevas invitaciones. Muchas gracias. Tiene la mano levantada Wendy Miller. ¿Puede activar su micrófono? Yo era doctora. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. La doctora Jenny Castro puede activar su micrófono, doctora. Si quiere hacer alguna intervención, preguntas. Bueno, Rosa Mengíbar, felicitaciones al oponente, excelente. Excelente, como siempre, nos dice Estela Alvarenga. Gracias por retomar el componente educativo. La doctora Jenny Castro pregunta, ¿los cánceres hereditarios no están contemplados? En el documento de la OPS lo deja abierto, porque ahí, en nuestro caso, que cáncer de pulmón es uno de los 8 priorizados, si pulmón, colon, que pueden estar vinculados, no tenemos de forma de determinar síndrome de Colwell, Fraumeni o Lynch, por ejemplo. Si tuviéramos una casuística que está vinculada a eso, tendríamos que meterlo, porque OPS le dice, las 17 recomendaciones son para cada región, y la región tiene que adecuarlos a su sistema. Si tuviéramos una determinación, por ejemplo, como decía el doctor Castro, que está viendo que hubieron 5 ALK positivos, él puede tomar la decisión de tomar tratamientos para eso, por ejemplo. Lo mismo sería desde el punto de vista de salud pública. Si vemos que la vinculación genética de cáncer hereditario, determinamos síndrome de poliposis familiar en colon, por ejemplo, vemos que los cánceres de colon se nos comenzaron a disparar de los 30 años, vemos que tenemos la APC alta, pues tendríamos que incluirlos. Eso tendríamos que ir adecuando a medida que nuestro registro de cáncer a nivel nacional en base a la población nos esté nutriendo y así tienen que hacer las políticas. Yo me atrevería a pensar que varias de las casuísticas que pueden ver ustedes en el Seguro Social, algunas pueden repetirse con el sistema público, pero nosotros tenemos un poquito más de cánceres que están asociados más a bajos ingresos, más que los que puedan ver en el Seguro Social. Incluso creo que una vez escuché un comentario de que se estaban disparando los cánceres de endometrio, que son los que están vinculados a la obesidad. Sería que ver si varios de los índices de masa corporal de esos pacientes que están viendo más en el Seguro Social están disparando. Nosotros nos están disparando los cánceres de cervix a pacientes más jóvenes. Entonces, creo que cada una de las regiones tiene que establecer su propia casuística. Perfecto, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribirlo a través del chat. Miguel Cornejo, excelente ponencia, se les agradece. La doctora Jenny Castro vuelve a preguntar, me refiero a la poliposis familiar, ¿verdad? O virca de mama. Comenzamos a hacer testeo de BCRA para mama este año. Vamos a empezar a hacerlo.
como tenemos un convenio con una empresa que nos lo hace, teóricamente ahora se contempla que en la mayoría de casos de mama hay que hacer testeo de BCRA. Solo tenemos acceso a las unidades 1 y 2, no estamos haciendo recomendación homóloga, sino que solo la pérdida del BCRA. Tendríamos que estarlo haciendo, pero al menos nosotros ahorita que no tendríamos acceso a una terapia blanco exclusivamente para eso, en cuanto a tratamiento, lo vamos a hacer de manera bien prudente. Y yo consideraría que si a un futuro cercano, lo ideal sería, si tengo una paciente joven que me salió con cáncer de mama, sí testearla, ¿no? La Asociación Americana de Oncología recomienda testeo a todas en cuanto a BCRA. Y recordemos que el BCRA, dependiendo de la subunidad, va a estar vinculada a mama ovario, mama colon, y no se le sería ver los demás síndromes clínicos hereditarios, ¿no? Igual el de colon, como mencionaba. Consideraría que tal vez necesitaríamos un poquito más de acceso a economía para hacer un testeo genético y sería lo correcto, ¿no? Para tener un impacto en salud sería lo correcto meter el testeo genético. Aunque de momento me parece que no tenemos la capacidad económica para hacerlo, pero a un futuro cercano tendríamos que implementarlo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Raquel Quintanilla, gracias. Muy interesante el contenido. Esperamos obtener, primero Dios, más herramientas para la disminución de todos los tipos de cáncer. Bueno, ahorita no hay más preguntas. Agradecimiento al doctor Leandro Rodríguez, al doctor Mariano Castro y a la doctora Teresa Quiada, nuestros expertos de este día. No sé si quieren terminar con una intervención, doctor Rodríguez, ya que no tenemos preguntas, o el doctor Castro o la doctora. Y pueden despedirse. Bueno, gracias por acompañarnos. Yo sigo pensando que sí tenemos que mejorar cada institución, pero queda la sensación de que no solo es arreglar arriba ya los tratamientos. Si bien es cierto que nosotros a veces dejamos de lado toda la prevención primaria y creemos que no es de nuestra competencia, si estamos peleando demasiado con los cánceres, se nos va de largo que nosotros sí tendríamos que ayudar a conducir la parte de atención primaria en salud, porque estamos acostumbrados solo a ver en retrospectiva todo lo que pasó. Y cuando uno va viendo, como en el caso clínico, que agarra sobre el testeo genético y me dice, bueno, ahora es fácil poner esto, pero cuando comienza a ver la anamnesis, dice, bueno, este señor, si ya sabíamos que tenía 19 mutados, tenía TP53, esa vinculación al tabaquismo pasivo, al etilismo, ya habiendo factores que pudieron haber sido evitados. Entonces, hubiese valido la pena hacer el testeo antes, pero esto es una ruleta rusa y hacer una inversión para hacer un testeo en base a la población, me parece que de momento no tenemos esa capacidad. Yo soñaría con hacerlo, ¿no? Pero que yo no, cuando en un país como el nuestro todavía no está listo para eso. Perfecto, doctor. Yo agregaría que lo que usted bien dijo y lo que expuso en todo, lo que ustedes han expuesto, que la detección de los factores de riesgo, el cambiar el estilo de vida y una detección temprana es muy importante para todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Doctora, ¿alguna intervención? Para terminar. Solamente gracias por la participación y siempre enfatizar en que la prevención es una parte importante y fundamental para todas las enfermedades, pero principalmente en el tema que nos enfocamos ahora, en cáncer. Perfecto, gracias, doctora. Doctor. Bueno, hay que tomar en cuenta, y lo más importante siempre es la prevención primaria. Ya vimos que hay un montón de factores que son prevenibles y que pueden impactar mucho en la sobrevida del paciente y que es mucho mejor encontrarlos en etapas clínicas iniciales o evitar que se enfermen a tratarlos ya en etapas terminales. Perfecto, gracias, doctor. Y creo que terminando, porque es importante mencionar como país, en las mujeres tenemos los dos cánceres priorizados, en las mujeres, como el cáncer de mama y cáncer de cervix, ya tenemos estrategias, ¿verdad? Una prevención primaria en el caso de cervix, que el doctor bien explicó la fisiopatología y cómo es multifactorial, ¿verdad? Y en la cabeza el factor infeccioso del VPH, ¿verdad? Ya tenemos una estrategia que desde el 2020 estamos adheridos a esa estrategia OPS, que es la estrategia 90-70-90. Como bien dijo el doctor, el 90% de nuestra población vacunada de niñas y niños sabemos que
del 2020 ya lo tenemos esta vacuna. Hoy está para nuestras adolescentes y adultas hasta los 21 años. Y desde julio del año pasado, pues ya lo tenemos la vacuna para nuestros niños de 9 a 11 años. Aparte de eso, tenemos el tamizaje de BPH. Contamos con ese tamizaje en todas las unidades de salud, es decir, en el 100% del país, y el tratamiento que se está realizando, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias por esta presencia de nuestros expertos, doctor.